paz en tu presencia, Jesús. Y hay poder en tu presencia. Gloria a Dios para siempre. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Doy primeramente gracias al Señor por concederme estar en este lugar. Un privilegio para mí estar en este lugar y predicando la palabra de Dios. Y también poder conocerle a usted, hermano, hermana, que Dios le bendiga mucho. También quiero agradecerle por su cariño, su bondad, su humildad, que Dios les bendiga mucho. También por la comidita rica, que Dios les bendiga a todos. La hospitalidad, que es muy importante en el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Así que Dios les bendiga mucho. A medida que converso en el día con hermanos por medio del WhatsApp, qué sé yo, también envían saludos a ellos. Mi esposa, saludo a los hermanos igual saludo a los hermanos. Así que hay saludos para ustedes desde Chile, de sus hermanos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga mucho. También quiero decirles que hoy día la predicación que fuimos a hacer a la calle fue algo muy hermoso. Como dije al principio, el día de ayer, aquí hay muchos evangelistas. Que Dios les bendiga mucho. Dios bendiga esa pasión. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Esa pasión por llevar la palabra de Dios, por llevar la palabra de Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho, en especial a las mujeres. Sin menoscabar a los varones de Dios, pero en especial a las mujeres. No sé qué pasa con las mujeres, mi hermano. Aleluya. Que Dios les bendiga mucho. A ustedes y a sus simientes sean bendecidos el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Dios bendiga a todos mis hermanos que hoy día están reunidos en este lugar. Dios les bendiga grandemente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tal vez ya hay hermanos que están desde muy temprano en este lugar. Tal vez ya están un poco cansados, pero que Dios les dé la fuerza para que puedan mantenerse, ¿cierto?, atentos y velando en el Espíritu lo que queda de este día, de esta tarde, de esta noche ya. Que el Señor les pueda bendecir grandemente, que Dios pueda bendecir sus vidas a través de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios pueda bendecir sus corazones, sus almas, su vida, su futuro, su familia. Sean bendecidos por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como decía el pastor que me antecedía, o el pastor, perdón, de Ecuador. El privilegio es para ustedes, el privilegio es para nosotros, pero también el privilegio es para ustedes. Que Dios tome a un hombre de otra tierra y se los traiga a este lugar para que le puedan edificar su alma, edificar su entendimiento, edificar su espíritu, para que sean bendecidos de parte de Dios. No que aquí no hayan predicadores, porque lo hay. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea Jehová la roca, pero así le place que sea Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si bien es cierto, los predicadores no son pagados, los predicadores los mueve Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros dejamos de trabajar en lo material, dejamos nuestra familia, dejamos nuestros quehaceres por estar aquí bastantes días. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No es para venir a emocionarle, no es para venir a mentirle. Es un compromiso que el hombre de Dios tiene para con Dios. Aleluya. De poder explicar la palabra de Dios, de exponer la palabra de Dios, de poder predicar el Evangelio.
lo más correcto posible, aleluya, para que su iglesia sea bendecida, para que su iglesia sea prosperada, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jehová. Y le voy a pedir paciencia a mi hermano, aleluya, en este momento, para poder predicar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Esté orando, esté clamando en su corazón. Y le voy a pedirle que no esté apurado por irse. Trate, luche en su corazón, en su mente, de que seamos bendecidos por la palabra de Dios. A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra naturaleza caída nos lleva a estar aquí, tal vez por obligación. Pero el Espíritu, que siempre está dispuesto, está aquí por la fe. Yo creo que usted está aquí por fe, aleluya. Por fe hoy día usted está sentado aquí. Tal vez ya se hubiese podido ir antes, pero se quiso quedar hasta este momento. Que Dios bendiga su fe. Tal vez usted ha venido de otro lugar, no ha venido para que lo vean o para cumplir, pero le ha placido a usted estar aquí, y yo creo que fue por la fe, aleluya. Y por la fe el hombre de Dios es bendecido, aleluya. Por la fe el hombre echa mano a la salvación y a la vida eterna, aleluya. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque dice la Biblia en el libro de Romanos 1:17 que la justicia de Dios se revela de fe en fe. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Jehová de los ejércitos. Y ahí va a estar, amados hermanos, la palabra del Señor para comenzar en esta tarde, noche ya, en Romanos 1:17. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Que Dios te bendiga, amado hermano. Vayan poniéndose de pie, vayan buscando la palabra del Señor en el libro de Romanos 1:17. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a los pastores que van por delante de esta misión, de esta obra de Dios. Aleluya. Y bendiga a Dios a todos sus colaboradores. Alabado sea Jehová de los ejércitos. Dios te bendiga, amado hermano, amado hermana. Tal vez tú esperaste un año para este momento y está aquí sentada o sentado por la fe, esperando que Dios te bendiga, esperando que Dios hable a tu vida, esperando tal vez una respuesta de Dios, esperando tal vez que Dios hable a tu vida en una forma personal, tal vez esperando que Dios pueda hacer una sanidad, una obra en tu vida. Para aquel que cree, todo es posible. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Dios te bendiga, amado hermano. Entonces le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea su nombre. Padre celestial, Señor de los cielos y de la tierra, poderoso Salvador, tu palabra, Jehová Dios mío, ha sido leída, Señor amado. Pedimos que tú nos bendiga en esta tarde, que nos puedan mirar con amor, con misericordia, Rey, para poder ser bendecidos por medio de tu palabra, exhortados, edificados y consolados, Señor amado. Pedimos, Dios, que tú bendiga a este pueblo, Jehová. Bendiga, Dios mío, a tu iglesia en este lugar, en este minuto, Señor, en esta hora, en esta tarde.
Bendíceles, Padre, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. Pedimos que tú eches por tierra, Señor amado, toda obra de nuestro adversario. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! En el nombre de Jesucristo, te damos la gloria, Jehová. Te damos la honra y la alabanza, Dios Todopoderoso. En el nombre bendito y glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y la iglesia del Señor dice, amén. Y la iglesia del Señor dice, amén. Aleluya. Tome su asiento, amado hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, le enseña que él no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jehová. Gloria a Dios para siempre. Todos sabemos, ¿cierto?, la historia del apóstol Pablo. Aleluya. ¿Quién era antes de su llamado y después de su llamado? ¿Quién fue? Y cómo él, un hombre enemigo del evangelio, un hombre perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, después pudo decir esto con una amplia convicción, que no se avergonzaba del evangelio. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, enseñándonos que la justicia de Dios se revela o se muestra para con los hombres de fe en fe. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, él hablaba netamente de la salvación de Dios, de la salvación, que el hombre echa mano a la salvación mediante la fe. Los hombres de Dios llegan a Cristo, las mujeres llegaron a Cristo por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Porque alguien hubo que le predicó el evangelio, que lo invitó a la casa de Dios, que tal vez le dijo, mira, tú necesitas de Dios, ve a la casa de Dios, Dios te quiere ayudar. Dios quiere restaurar tu familia, Dios te puede sanar, Dios puede hacer esto, Dios puede hacer esto en tu vida. Tú necesitas a Cristo, necesitas salvación. Y esa palabra produjo fe en el corazón del hombre, en el corazón de aquella mujer. Y esa fe lo llevó a la casa de Dios, lo llevó a abrirle el corazón a Dios. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo es el que convence de toda verdad y de toda justicia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, amado hermano que estás en este lugar. Ahora, cuando hablamos de justicia, todos sabemos la justicia que hizo Dios para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. No fue algo menor. No fue algo menor. Fue la justicia de Dios, tuvo un precio grande, y ese precio fue la sangre de Jesucristo. Pero más aún fue la humillación que Él sufrió y el martirio que Él sufrió. La humillación que le hicieron a Él verbalmente. Y cómo su cuerpo fue molido, fue destruido su cuerpo. Dice que fue desfigurado por nosotros. Su apariencia ya no tenía apariencia, su rostro de ser humano. Fue molido, fue destruido por nuestras culpas, por nuestros pecados. Aleluya. Es por eso que Dios está preocupado del comportamiento de su iglesia. Es por eso que los apóstoles, aleluya, todos los apóstoles que escribieron cartas para enseñar, para educar, para poder exhortar, edificar a la iglesia de Jesucristo, fueron de alguna forma tajantes. De alguna forma trataron ellos de empujar fuertemente a la iglesia
para que no retrocedieran, para que no pecaran, para que no tomaran en poco el Evangelio. Ciertamente era un regalo, pero ese era un precio que Dios había pagado gigante por nuestras vidas. Para nosotros fue un regalo, pero para Jesucristo no. Para Jesucristo no fue un regalo, aleluya. Él pagó el grande precio por nuestra salvación. Es por eso que la fe es tan importante para nosotros, porque si nosotros por fe llegamos al Evangelio, cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, tal vez cuando nuestro matrimonio estaba destruido, tal vez cuando estábamos enfermos, desahuciados de los médicos, tal vez cuando estábamos tristes, con depresión, tal vez cuando nuestra vida no tenía sentido, tal vez cuando había prácticamente en nuestra vida no había nada bueno, o si lo había, no lo apreciábamos, no teníamos la capacidad de poder apreciar lo que Dios en ese momento, aún no siendo cristiano, nos concedía, porque la Biblia dice que el sol sale para justo y para injusto. Eso nos da a entender que Dios a todo hombre le da la comida, le da el sustento del abrigo, le permite formar una familia, le permite muchas cosas al hombre en esta tierra, pero el hombre cegado no lo disfruta, no sabe, no entiende que es un regalo de Dios, que es un don de Dios. Y muchas veces Dios tiene que bendecir a los injustos para que los justos puedan ser bendecidos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendita sea la gloria de Dios. Ese es el amor que Dios le tiene a su iglesia. Ese es el amor que Dios le tiene a su pueblo. Aleluya. Que Dios te bendiga, amado hermano. Mira, ahora vamos a hablar de este versículo tan precioso que el apóstol Pablo lo remarca o lo recalca aquí en Romanos y en Gálatas 3:11. Mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él le enseñaba a la iglesia que ya estaba escrito, que de principio a fin Dios se muestra para con los hombres. Dios muestra su ayuda, muestra su compasión, muestra su amor por medio de la fe. Porque por la fe el hombre se acerca a Dios. Por la fe el hombre puede ser bendecido por Dios. Por la fe el hombre puede ser edificado por Dios. Por la fe el hombre puede ser exhortado por Dios. Por la fe el hombre puede ser consolado por Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por la fe el hombre puede ser restaurado por Dios. Y él dice, claro, dice que en la escritura dice claramente que el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nosotros vamos, ¿dónde dice eso en la escritura? Eso lo dice en Habacuc. Aleluya. Y le voy a pedir que busquen sus Biblias en Habacuc. Puedan abrir sus Biblias en el libro de Habacuc. Y a esa porción de la palabra del profeta Habacuc le vamos a dar lectura y vamos a escudriñar por qué este profeta llega a este punto. Concluye, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que el justo por su fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Busquen en su Biblia, amados hermanos, en Habacuc. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La importancia de la fe. La fe es el motor de la iglesia. Por la fe, muchos hombres cerraron boca de leones, muchos conquistaron reinos, muchos hombres por la fe alcanzaron la vida eterna. Por la fe, el hombre puede ver la gloria de Dios.
Jesús le dijo a la hermana de Lázaro: si ella creyere, podría ver la gloria de Dios. Ahora vamos a hablar de Habacuc, un hombre que tuvo una fe en un momento muy delicado que estaba sucediendo en el pueblo de Judá. Aleluya. Habacuc capítulo 1. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás, porque me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquí este profeta, podemos decir claramente, por medio de la fe, al ver en la circunstancia o en la condición que estaba el pueblo de Dios, especialmente el pueblo de Judá y Jerusalén su capital, pero no así todo el pueblo en general de Israel, se había corrompido. Habían dejado la senda de Dios. De arriba hacia abajo los hombres se habían olvidado de Dios, de la justicia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea Jehová de los ejércitos. Dice el profeta Habacuc, conversando con Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia siempre están delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta Habacuc conversa con Dios sobre la situación que estaba viviendo su pueblo. Él no veía un pueblo de adoradores. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Él no veía un pueblo justo, un pueblo donde se enseñaran las leyes de Dios, donde los hombres de Dios enseñaran correctamente las leyes al pueblo de Dios, que eran los sacerdotes, donde los profetas ya no profetizaban inspirados por el Espíritu Santo de Dios, sino lo hacían ya por conveniencia. Los reyes, los hombres que habían sido puestos de alguna forma por Dios, que estaban para administrar los bienes del pueblo de Dios, de alguna forma se habían adueñado del pueblo de Dios y estaban obrando con injusticia. Y de ahí para abajo, sus gobernantes también habían caído en lo mismo. Los jueces que estaban para juzgar al pueblo de Dios, y de ahí para abajo el pueblo había caído de la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Le vamos a dar lectura al libro de Sofonías capítulo 3 para ir entendiendo un poquito más la condición en la cual estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en el tiempo de Habacuc. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz,
ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Aleluya. Eso es para que nosotros profundicemos un poquito más en la Escritura para poder ir entendiendo la molestia que tenía este hombre de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El tema que esta situación al profeta Habacuc no era algo que le nació de la noche a la mañana. Era una molestia que tenía en su corazón, en su alma, en su espíritu, ya de hacía tiempo. Un hombre que venía orando y conversando con Dios por la molestia que él tenía. Un hombre que estaba sufriendo por falta de la justicia de Dios que le había sido encargada a los hombres de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Podemos ver que ya el profeta Habacuc llevaba tiempo ya conversando con Dios sobre esta situación, al punto en que ya en un momento le dice en su oración al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aquí podemos entender que no era una oración de 2, de 3 días. Tal vez fue una oración de años. El profeta Habacuc profetizó en un promedio del año 609 y 598 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, al término del reinado del rey Josías y durante el reinado de Joacim, su hijo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Todos hemos escuchado hablar o hemos leído sobre Josías, uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Un hombre que nació por profecía de Dios. Antes que naciera ya se había profetizado de él hasta su nombre. Un hombre que iba a ser un instrumento de justicia para Dios. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de sus hombres de Dios, de sus mujeres de Dios, que seamos instrumentos de justicia. ¡Aleluya! Eso es lo que quiere Dios de toda su iglesia. De toda su iglesia, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, instrumentos de justicia. Aleluya. Ya el profeta estaba cansado, aleluya, pero él no cesaba de conversar con su Dios. Tal vez él se hubiese podido cansar y hubiese podido quedar hasta ahí su oración. Tal vez como lo hacemos nosotros cuando tomamos una conversación con Dios por algo tal vez importante, algo que nos apremia, algo que de alguna forma nos lleva una molestia o una herida o un peso en nuestro corazón, en nuestra alma. Y sabemos que Dios nos puede ayudar. Y sabemos que Dios tiene el poder y tiene el amor, la justicia de Dios para ayudarnos. Aleluya. Pero a veces, ¿qué pasa con nosotros? A veces entablamos una conversación con Dios, pero viene un tiempo y dejamos de conversar con Dios. Dejamos de orar, dejamos de hablar con Dios ese asunto tan importante que es para nosotros, que afecta tal vez nuestra vida, nuestra familia, nuestra alegría, aleluya, nuestra vida en abundancia que prometió Jesucristo para nosotros.
Aleluya. Conversamos con Dios, aleluya, pero al pasado tal vez un año, como no tuvimos respuesta de Dios, dejamos de orar. Tal vez a Dios no le importa, tal vez, aleluya, mi caso, mi condición, mi súplica no es tal vez tan válida para mi Dios, al cual yo sirvo, al cual yo alabo, al cual yo adoro. Tal vez Dios tiene asuntos más importantes que resolver. Tal vez la situación que viven mis hermanos en esta nación, o tal vez en otras naciones, son más importantes para Dios. Tal vez Dios está atendiendo las situaciones de ellos, pero la mía tal vez no es tan importante. Entonces pasa el tiempo y dejamos de orar. Tal vez oramos a Dios por alguna circunstancia, alguna situación, 6 meses. Nos cansamos, no hay respuesta de Dios. Ahí queda el asunto. Tal vez a veces 3 meses, tal vez a veces semanas, o solo días. Y queremos que Dios nos responda inmediatamente. Sin embargo, el profeta Habacuc llevaba tiempo orando ya, pero él no había cesado de orar a Dios por aquella situación que le golpeaba el corazón y el alma. Aleluya. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Alabado sea Jehová. Eso nos enseña que cuando a un hombre le importa su salvación, cuando a un hombre le importa la salvación de su familia, cuando a un hombre le importa la condición de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, puede tener un tiempo de oración y puede confiar que a corto, a mediano o a largo plazo Dios le va a responder. Si ese hombre es justo, si esa mujer es justa, aleluya, Dios le va a hacer justicia. Dios le va a hacer justicia. Jesucristo enseñó sobre una viuda. ¡Aleluya! Enseñó sobre una viuda. Se le había muerto su marido. El hombre murió, quedaron deudas. Vinieron los acreedores a tomarle a sus hijos. Y eso para ella era un tormento gigante. Eso también estaba pasando en el tiempo de Habacuc. Los grandes despojaban de sus casas a los más pobres. Los jueces, ¡ay, Jehová! ¡Aleluya! Los jueces se habían corrompido. Los que tenían que hacer justicia para apoyar al más débil, al más pobre, se habían rendido a los que tenían el liderazgo. Se habían rendido a aquellos que tenían el poder. Los profetas también se habían vendido. Los sacerdotes se habían vendido. Pero Habacuc no se vendió. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Jesús enseña que esa viuda iba. Y el juez que había en ese tiempo, según la parábola, no era un juez justo. Era un hombre que no temía a Dios ni a hombre. Y la mujer iba, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Iba de continuo a visitar a este hombre. Llegó a un punto
en que este hombre le hizo justicia, pero no porque fuera un hombre bondadoso, no, solo porque le cansó el alma a aquel juez injusto. Le cansó el alma, lo abatió, lo cansó. Le haré justicia a esta mujer. Le haré justicia, la ayudaré. ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! No sea que me enoje, me encolerice y tal vez la meta a la cárcel. Le haré justicia, la ayudaré. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Jesús dijo: si ese hombre injusto le hizo justicia a aquella mujer, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os hará justicia a sus escogidos que claman de noche y de día? ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! ¿Cuánto más Dios nos hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Eso nos da a entender que cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene asuntos importantes que llevar a la presencia de Dios en oración, tiene que hacerlo de día y tiene que hacerlo de noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Para qué? Para demostrarle a Dios que su asunto es importante. ¡Aleluya! ¿Cómo le demuestro a Dios que mi asunto es importante para mí? La perseverancia, la fe, la constancia, el poder buscar a Dios mientras los demás duermen. ¿Por qué? Porque mi asunto es importante, es algo que... ¡ay, Jehová! ¡Aleluya! Es algo que necesito, es algo que anhelo, es lo justo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Como decía, Habacuc no se cansó. Veía molestia, veía destrucción, veía injusticia, pero ahí estaba él, orando, 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 conversando con Dios. Aleluya. Ahí estaba él, orando, conversando con Dios. Dios bendiga a los profetas de este lugar. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Dios bendiga a esta iglesia en general. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Ya llegó un punto de decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Ya al decir eso, Habacuc, Dios dijo: hoy va a ser tu respuesta. Ya a tiempo, conversando con Dios. Esto nos enseña a nosotros la perseverancia de poder conversar con Dios sobre nuestros asuntos. A veces pensamos que nuestros asuntos para Dios no son importantes o tan importantes. A veces sí demostramos tener una fe, pero a veces una fe que no tenemos. ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! A veces demostramos o tratamos de aparentar una fe que no tenemos. Pero ¿cómo demostramos nosotros nuestra fe? En nuestra intimidad. Cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, en medio de los conflictos, en medio de las enfermedades. La Biblia dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. Un hombre llamado prácticamente viejo ya, a un montón de promesas que Dios le hizo. Su mujer había perdido el deleite de la mujer. Ya no tenía fuerza para concebir, ya no tenía fuerza para pujar. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Si hubiese quedado embarazada, no tenía fuerza para pujar, para que Isaac pudiera nacer. Porque para tener un bebé, la mujer tiene que pujar. Si la mujer no puja, no hay bebé.
Sin embargo, cuando Dios le prometió un hijo a Abraham y a Sara, en Dios, en el corazón de Dios, también estaba la fuerza que le iba a dar a Sara para pujar, para que ese bebé nazca. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Y esa es la fuerza que Dios nos prometió a nosotros. La fuerza para vencer, la fuerza para caminar. Como dijo Zacarías, que esto no era con espada ni con fuerza, era con el Espíritu Santo de Dios, era con su Espíritu. Allí estaba la fuerza, de allí manaba la fuerza, de allí manaba la fe, de allí manaba la bendición de Dios. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo agradamos al Espíritu Santo? Es por la fe. Es por la fe. A veces llegamos al culto, pero no tenemos la fe. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! La fe suficiente para adorar a Dios. No tenemos la fe suficiente para despojarnos de los problemas que a veces nos agobian y poder levantar nuestras manos y alabar y glorificar y bendecir a Dios. ¡Aleluya! Del cual somos deudores de una grande salvación. ¡Aleluya! Y de un montón de promesas que ya hemos conquistado y muchas que tienen que cumplirse. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Jehová. Entonces viene Dios y le trae respuesta a Habacuc. Mire qué lindo es Dios. Mire qué maravilloso es Dios. Y tal vez usted piensa que ese asunto, tal vez por la cual ya dejó de orar, no tenía importancia para Dios. Tal vez es necesario que retome aquella oración, aquella conversación con Dios que tal vez quedó en el camino. ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Pero en esta oportunidad tiene que ser algo firme. Tiene que luchar esperanza contra esperanza. Tiene que esperar esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que cuando nosotros nos vemos y pasa el tiempo y no vemos, y pasa el tiempo y no vemos las promesas, y en vez de promesas veíamos viento, en vez de promesas veíamos huracanes, tormentas, vemos todo nublado. Por la fe tenemos que ver más allá. Tenemos que ver más allá, tenemos que ver al Dios omnipotente que nos llamó. El Dios omnipotente que no solamente nos salvó, sino ese Dios eterno que nos da una ayuda integral. Su ayuda es integral, la justicia de Dios es integral, aleluya. Viene salvación, viene vida abundante por medio del Espíritu Santo de Dios. Viene comida, viene casa, viene fuerza, sabiduría para solucionar problemas. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Para solucionar conflictos. Viene puertas que se abren para nuestros hijos. Y en fin, es amplia la bendición de Dios para su pueblo. Y hay muchas bendiciones que se arrebatan también por medio de la fe, orando, buscando a Dios. Dice la Escritura: deleítate en Jehová y Él cumplirá la petición de tu corazón. Eso me da a entender que mientras que yo oro tengo que alabar a Dios. ¡Aleluya! Mientras que yo espero tengo que alabar a Dios. Mientras que yo espero la respuesta de Dios, yo tengo que adorar a Dios, tengo que alabar a Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No tengo que empezar a regañar, no tengo que empezar a reclamar a Dios así como a regañadientes, como se dice. Tenemos que alabar y adorar a Dios. Tenemos que congregarnos, tenemos que trabajarle a Dios, tenemos que buscar de Dios. Aleluya. Por la fe el hombre le obedece también a Dios. La gran mayoría de los desobedientes, por no decirlo todo, son hombres sin fe, son mujeres sin fe. Entonces, ¿cómo yo demuestro mi fe? En obediencia, en paciencia con Dios, así como Dios me ha tenido tanta paciencia, o nos ha tenido tanta paciencia Dios. Por medio de la fe, nosotros también tenemos que tenerle a Dios esa paciencia que Él nos ha tenido a nosotros. ¿Y cómo podremos?
por medio del Espíritu Santo. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Porque Dios quiere un amor recíproco. No es recibir, recibir, recibir de Dios y quedamos nosotros. Dios también quiere nuestro amor. Dios también quiere nuestro amor. Quiere nuestra paciencia. Es una paciencia que Dios prueba, que también es por medio de la fe. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. De un conflicto tan grande, un país prácticamente en ruina espiritualmente y moralmente. Espiritualmente porque los sacerdotes y los profetas habían caído en la gracia de Dios. Y también habían caído los jueces, los líderes. Y de ahí para allá eran muy pocos, muy poquitos, un remanente muy pequeño que estaba en pie. Pero ahí Dios le dice, mira, el justo por su fe vivirá, aunque sean poquitos. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Ojalá que fuéramos todos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero aunque fueran poquitos en medio de los desastres, en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, el justo sigue viviendo por la fe. El justo sigue sirviendo a Dios por la fe. El justo sigue adorando a Dios por la fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Le viene la respuesta. Le viene la respuesta de Dios para este profeta. Aleluya. Y dice, mira, yo todo esto ya lo tengo solucionado. Yo ya tengo mis planes, le dice Jehová. Yo voy a traer a los babilonios, a los caldeos, pueblo grande y numeroso y aterrador. Dice, mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobo nocturno. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Imagínense. Nosotros podemos ver, amado hermano, que Dios tiene siempre el control. Aunque a nosotros pareciera que Dios no tiene el control, pero sí, Dios tiene el control. Y eso a nosotros nos da una confianza, amado hermano, que el Evangelio no es un sistema humano. El Evangelio es un plan de redención. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Jesucristo, siendo todo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros. Pero dice también que después de muerto resucitó. Después de haber quitadole la llave de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, dice que traspasó los cielos como un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No nacido de la naturaleza pecaminosa, la cual nacimos nosotros de Adán, sino engendrado por el Espíritu Santo de Dios, se sentó a la diestra de Dios Padre, un sumo sacerdote. El cielo se rajó, el velo, se rajó. Los cielos fueron abiertos para nosotros, para usted, para mí. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos para nosotros, aleluya. Los cielos están abiertos para nosotros. Donde fallamos nosotros es en la fe. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces,
Dios tiene el control. Dios tiene el control, amados hermanos. Nosotros tenemos que afirmarnos en la fe, en nuestra convicción como cristianos, considerando que tenemos que ser cristianos 24/7, los 365 días del año. Cristiano en nuestro hogar, cristiano en el trabajo, cristiano en la casa de Dios, cristianos dentro de nosotros. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios, que verdaderamente vivamos por fe y no vivamos de apariencia en el Evangelio. Aunque nos cueste, hay una naturaleza en nosotros que se pelea porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, la naturaleza caída en nosotros nos hace una guerra, y a veces perdimos esa batalla o nos cansamos a través de esa batalla. Pero Dios prometió una fuerza capaz de vencer aquella naturaleza caída, una fuerza, un poder, una inteligencia y una sabiduría gigante, el Espíritu Santo, y por medio de Él recibiríamos poder para pisotear toda fuerza del enemigo. Aleluya. Y el Espíritu de Dios siempre está dispuesto, y nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra naturaleza caída nos lleva a veces a afligirnos desmedidamente, a veces a no obedecer la palabra de Dios, a veces a quedarnos en nuestras casas, cuando deberíamos estar aquí, cuando deberíamos estar orando, cuando deberíamos estar alabando, cuando deberíamos estar aquí glorificando a Dios, trabajándole a Dios. Alabado, cuando deberíamos estar predicando la palabra de Dios en las calles. Por eso les decía, aquí hay muchos evangelistas, hay hombres de fe, mujeres de fe, que aman a Dios, que tienen pasión, aleluya, por Cristo, que les gusta predicar el evangelio. Que Dios les bendiga para que lo puedan seguir haciendo, aún en medio de sus dificultades. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Aún tal vez en medio de la escasez, pero Dios es tan justo. Dios es tan justo que a sus obreros no los deja sin paga. Dios es justo porque todo trabajador es digno de su salario. Dios es justo. Hay hombres empresarios que tienen empresas o tal vez empresas no tan grandes, pero ya son empresas. Una empresa es un conjunto de personas que trabajan por un mismo objetivo. Es una empresa. Los hombres levantan una empresa ¿para qué? Para poder generar empleo, para poder subsistir de aquello. Pero si es empresario, no los digo de todos, pero hay empresarios que si te pudieran pagar 10 soles al mes, te lo pagan. Pero como la ley dice que hay que pagar tantos soles como mínimo, por eso es que pagan el mínimo. No así, hay empresarios que son más davidosos, que pagan más de lo establecido por el gobierno, por las leyes. Pero Dios es tan justo, Dios es tan maravilloso, que nos paga más de lo que nosotros merecemos. Cuando les ¡ay, Jehová! ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Cuando nosotros le trabajamos a Dios honestamente, nos paga más de lo que nosotros merecemos. Porque Dios es justo, Dios es bueno. ¡Aleluya! Y Él se agrada de los que predican el Evangelio. Él se agrada de los que se niegan a sí mismos para servirle a Él, para servirle como buenos obreros, como buenas obreras. Aquellos que se niegan a las pasiones de la carne. Aleluya. Aquellos que se niegan a las pasiones terrenales. Aquellos que se niegan a la avaricia. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Aquellos que se niegan a las fornicaciones, como predicaba ayer nuestro pastor Celso. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquellos que se niegan a los chismes, a las contiendas, a la violencia, como decía aquí Habacuc. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. A la corrupción, al pecado, a la inmoralidad, a la injusticia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios tiene todo en control. Y nuevamente empieza a conversar Habacuc con Dios, porque él se aterrorizó al escuchar la voz de Dios, que Dios iba a levantar aquella nación, Babilonia, una nación tan cruel,
para castigar a su pueblo. Ese pueblo que estaba pecando, ese pueblo que estaba en desobediencia, iba a tomar aquella nación y la iba a azotar. Iba a azotar a Judá por medio de esa nación. Al profeta le causó un terror gigante. Dice que quedó aterrorizado. Quedó aterrorizado y entabla nuevamente una conversación con Dios. Le dice: oh Jehová, para juicio lo pusiste. Habla de la nación de Babilonia. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Aleluya. El profeta entiende que Dios levanta a los caldeos para castigar a su pueblo por causa del pecado, por causa del desamor, por causa de la traición que Dios le estaba haciendo a su pueblo. O sea, Dios va a castigar a los traidores. Dios va a castigar a las traidoras. Aleluya. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! A mediano, a corto plazo, a largo plazo, Dios castiga a los traidores. Dios los castiga. Dice Dios que a todo aquel que ama, aquel que toma por hijo, cuando se porta mal, cuando ya de continuo amonestaciones, dice que lo castiga, lo azota y reprende a todo aquel que toma por hijo. Dios iba a castigar a su pueblo. Y así, cuando usted hoy día vea injusticia, vea a hombres y a mujeres que no hacen lo recto delante de Dios, usted no desmaye a causa de eso. No desmayemos a causa de eso. Aleluya. ¡Ay, Jehová! No desmayemos. No desmayen los pastores, no desmayen los hombres, las mujeres de Dios. No desmayen los profetas. No desmayen los niños, no desmayen los jóvenes, los padres de familia, las madres de familia. No desmayen los músicos, porque Dios tiene el control. Aunque tal vez nosotros aparentemente no lo veamos, pero hagamos memoria que dice la palabra de Dios, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Dios se toma un tiempo para hablarnos. Dios se toma un tiempo primeramente para observar nuestra conducta. Después Dios se toma un tiempo para enseñarnos, para corregirnos. Ya luego, desde ese tiempo, ya Dios se toma un tiempo para castigarnos, para corregirnos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios le da a entender al profeta Habacuc que no se preocupe. Ese pueblo de Babilonia iba a castigar a Judá, pero ellos no iban a seguir castigando naciones, porque Dios lo iba a castigar también a ellos, porque los pecados de Babilonia también llegaban para memoria delante de Dios, y Dios también los iba a castigar. Aleluya, porque Dios es juez justo. Y cuando leíamos al principio en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aleluya. Dios no ha cambiado. El Dios de Habacuc era el mismo Dios de Pablo.
El Dios de Pablo es el mismo Dios nuestro. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es su Dios, ese es mi Dios. ¡Aleluya! El Dios que te ha llamado, el Dios que te ha salvado, ese Dios es el mismo Dios que escucha tu clamor. ¡Aleluya! Que escucha y ve tus aflicciones y ve a veces cómo tú le sirves a Dios en medio de tus aflicciones. ¡Aleluya! Pero también a veces ve nuestra tibieza, ve nuestra frialdad, ve nuestra hipocresía. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! Y Dios se revela contra todas aquellas cosas, así como se muestra y revela su justicia por fe, para ayudarnos, para salvarnos y ayudarnos en todo. También Él se revela contra nuestra impiedad, con nuestra injusticia, contra nuestra apatía. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Entonces Dios le decía: tranquilo, Habacuc, ellos también van a ser castigados. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué me enseña esto a mí? Que Dios siempre tiene el control. O sea, eso me da una tranquilidad. Sé que estoy haciendo las cosas bien. Y si yo no estoy haciendo las cosas bien, si mi conciencia me reprende, es porque tengo que ponerme a cuenta con Dios. ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Porque pronto Dios hará justicia. Porque pronto Dios hará justicia. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el profeta Habacuc, escuchando estas cosas, ya había tomado confianza. Su oración había llegado al trono de Dios. Dios ya le estaba dando esa respuesta de años. Qué maravilloso es Dios. Qué bueno es servir a Dios. ¿Se da cuenta qué bueno es servir a Dios? Nosotros no servimos a un Dios pequeño. No servimos a un Dios que es indiferente con nuestras vidas. Es un Dios que está preocupado de nosotros. Es un Dios que siempre ha estado ocupado por su pueblo, preocupado, así como lo estuvo de Israel. Está preocupado por nosotros. Y yo diría que mayormente de nosotros. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Como decía mi pastor, antes de entregarme este lugar, él dio un ejemplo de Dios, de Jesús y de la novia. Está preocupado Dios de la novia, en todo aspecto, en lo bueno y en lo malo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el profeta Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tabla, para que el que corra, el que leyere en ella, para que corra el que leyere en ella. Aleluya. Esto se puede leer de dos ámbitos. El que leyera la visión a la cual Habacuc se levantó a escribir, que corra el que leyera. Pero los entendidos dicen: escríbela. Dicen que eso significa: escríbela en tablas de barro para que se pueda leer de corrido. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Para que el que la leyera la pueda leer de corrido y pudiera entender la visión, las cosas que yo haré. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Jehová de los ejércitos. Gloria, gloria a Dios para siempre. Dice: escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Qué maravilloso es. Escribe la visión, Habacuc. Escribe estas cosas que yo te estoy hablando. Escríbelas para que se puedan leer de corrido, para que el que la lea se espante, para que el que la lea quede sorprendido, para que el que la lea vea que yo tengo el control, para que el que la lea vea que yo le pago a cada uno según sus obras.
para que vea el que la lea que el justo por su fe vivirá. Hay hombres de fe aquí, hay hombres de fe hoy día en este lugar. Levante su mano los hombres de fe, las mujeres de fe, aleluya. Hay hombres de fe en este lugar, levanten su mano los hombres de fe, las mujeres de fe. Por fe estamos en este lugar, aleluya, predicando y escuchando la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere hablar Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Jehová. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué le parece? O sea, Dios nos da a entender que cuando Él toma carta en algún asunto, Él cumple lo que se propone hacer. Él dijo que esa justicia Él la iba a hacer. Y dijo, escríbela y no te canses de esperar. Así como no te cansaste para orar, aleluya, ay Jehová. Que también espera así la visión. Y va a tardar un poco tal vez, pero espérala, porque va a llegar. Va a llegar, vas a ver con tus ojos la ayuda, el socorro de Dios, la justicia de Dios. Alabado sea Jehová. Y dice aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Babilonia era un pueblo orgulloso a causa del poderío militar, de la gran cantidad de soldados, del armamento de guerra que tenía. Había sometido nación tras nación, se había apoderado de tierra, había talado los bosques, había agrandado sus edificios, su imponente ciudad. Había hecho escarnio de reyes, se burlaba de los reyes, se burlaba de sus príncipes, de los príncipes de los demás pueblos. Tomaba todo en botín, se apoderaba de las tierras, se apoderaba de las almas, se apoderaba de todo. Pero Dios ya le tenía su fin. Yo ya tenía un juicio ya decretado para Babilonia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así también Dios vio la maldad que había en el pueblo de Dios y también ya Dios tenía un plan. Y le dijo, mira, esto yo voy a hacer. Y no lo voy a hacer muy tarde, Bakú, lo voy a hacer en tus días. ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí ya podemos ver que dicen, hay contra lo injusto. Hay en todos los juicios el por qué Dios iba a castigar a Babilonia. Por su orgullo, por su violencia, por su idolatría, por todo lo malo que hacía. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ya Bakú, ya contento ya con todo esto, aunque su corazón se conmovió, porque su oración trajo resultado. A veces tal vez tú vas a orar o yo voy a orar por algún asunto. Dios va a hacer justicia, tal vez a usted le va a doler. Tal vez usted a causa de la justicia de Dios se va a entristecer. O tal vez a usted ya le ha pasado. Pero si nosotros oramos, tenemos que también, así como tuvimos paciencia para orar, tenemos que tener paciencia para ver lo que Dios hace a favor del pueblo de Dios, o ya sea juicio en contra de Dios o en contra de alguna persona X, por decirlo así. ¿Me entiende? También tenemos que ser maduros en esa área. Después que Dios hace algo, nosotros más, ay Dios, ¿para qué hiciste esto? Ay Dios. O cuando le pedimos algo, que Dios nos bendiga y Dios nos bendice, y después esa bendición nos hace mal, le echamos la culpa a Dios. Hay mujeres que le piden hijos a Dios porque no pueden tener hijos. Dios le da un hijo, no lo saben criar, y al hijo le sale malilla y después le echan la culpa a Dios. Pero ¿para qué me diste este hijo? Yo te pedí un hijo bueno, no este. Pero nosotros tenemos que formar a nuestros hijos, aleluya. ¡Ay, Jehová! Nosotros tenemos que formarlo. Lo que tú formas, eso, lo que tú siembras cosecha. No le vamos a echarle culpa a Dios después por nuestra bendición. A veces nosotros pedimos y pedimos mal. Pedimos bien, pero a veces no sabemos aprovechar o no sabemos trabajar esa bendición que Dios nos da. A veces
El hombre de Dios puede estar un montón de tiempo sin trabajo. Y ora, y ora, y ora, y le pide a Dios un trabajo. Y Dios a veces demora en darle ese trabajo, porque ese hijo o esa hija de Dios ha pasado por hartos trabajos y todo lo ha dejado botado. Que no le gustó el jefe, que le pagaban poco, que había que levantarse muy temprano, que había que trabajar muy rápido, que hacía mucho frío, que estaba muy lejos, que aquí, que allá. Se iba. ¿Qué hace Dios? Dios le hace justicia, lo tiene un montón de tiempo sin trabajo. ¿Para qué? Para que ese hijo y esa hija de Dios aprendan que cuando Dios le da un trabajo, ese trabajo, esa puerta se la abrió Dios. Y la responsabilidad es suya y es mía, que esa puerta de trabajo se mantenga abierta. Y si yo trabajare independientemente, donde yo dependo que Dios me esté abriendo trabajo, que ya no tengo un trabajo indefinido, por decirlo así, en una empresa. Yo trabajo de tiempo en tiempo, unos días aquí, unos días allá, y Dios me tiene que ir abriendo un puerto. Hay hombres que con el tiempo se hacen su cartera de clientes, como se les llama, allá en Chile. Pero a veces pasa que a veces hay hijos de Dios que van dejando mal olor en aquellas casas o en aquellos lugares donde Dios le va abriendo puertas de trabajo. Son insolentes, son irrespetuosos, llegan tarde, hacen mal sus trabajos, son pacotilleros o así, hacen las cosas a la rápida, no hacen las cosas bien. Entonces a veces nosotros le pedimos a Dios que nos abra puertas de bendición, que abra puertas de trabajo, de empleo, para nosotros poder sostener a nuestra familia. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros? Desaprovechamos esa oportunidad de que Dios nos da, esa bendición que Dios nos da. A veces, ¿qué hacemos? La desaprovechamos. Después, ¿qué pasa? Que vamos perdiendo el trabajo y después le echamos la culpa a Dios que Él nos tiene sin trabajo. ¿Pero de quién es la culpa? ¿La culpa es de Dios o es que somos malos administradores? A veces el hombre es bueno para trabajar y la mujer le dice: viejito, no vaya a trabajar hoy día, quédate. Quédate, ¿qué te va a ir a pasar de frío? Quédate. Anda mañana. O la mujer está preocupada y llamándolo por teléfono, llamándolo celosa, llamándolo, que dónde estáis, que con quién estáis, que a qué hora vaya a llegar, que apúrate, que tenéis que venir aquí a ayudarme a atender a los niños. No creo que haya una mujer de esa aquí. No, yo no creo. Otra iglesia. Aquí no. Aleluya. Y el hombre deja sus cosas para evitar problemas, deja las cosas de hacer a media en su trabajo y se va a la casa. Y ahí sucesivamente pasan cosas a veces con los hombres y las mujeres de Dios que nos van dejando buen olor en los trabajos. Algunos hijos de Dios son ladrones. Hay hijos de Dios que son ladrones, que se roban las cosas en el trabajo. Hay hijos de Dios que trabajan en la construcción. Yo creo que en Chile pasa eso, no creo que pase aquí. Que se llevan los materiales que sobran. Se llevan los clavos, se llevan el cemento, los ladrillos. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Sin ni siquiera pedírselo a su jefe. Todo eso es una injusticia. Y la ira de Dios se revela en contra toda injusticia. Porque Dios quiere un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo justo, un pueblo que dé un buen olor donde quiera que vaya. Como decían delante, en el trabajo, en el hogar, en la casa de Dios, en la calle y dentro de nosotros mismos. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios responde a nuestra oración, Dios responde a nuestro clamor, nosotros también tenemos que saber apreciar esa respuesta de Dios. A veces Dios nos responde y en vez de servirle a Dios con más alegría, Dios arregla situaciones, da trabajo, sana enfermedades,
resuelve asuntos, no sé, tantas cosas. Y después de ponerlo más ferviente, más contento, más responsable, más obediente, nos ponemos más rebeldes. O a veces más apáticos, cuando deberíamos ser mejor aún en gratitud a que Dios nos tiene en cuenta, a que Dios responde nuestra oración, a que Dios nos ama. Habacuc se alegró. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Habacuc se alegró al extremo de orar con un canto. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La oración de Habacuc es un canto, es un himno, es una alabanza, es una adoración, es una exaltación hacia Dios por la justicia de Dios, por el amor de Dios, aleluya, porque Dios tiene el control, aleluya. ¡Ay, Jehová! Bendito sea la roca. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Gloria a Dios para siempre. En Habacuc 3:16 dice que Habacuc oyó y se conmovieron sus entrañas. Dice que a la voz de Dios temblaron sus labios, pudrición entró en sus huesos. Y dentro de mí, dice, me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Sabía que iba a llegar, pero él también toma carta en el asunto para su propia vida, cómo él iba a enfrentar esta situación que se venía en lo personal. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En lo personal para él dijo en su canto, en su oración hacia Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Qué maravilloso, amados hermanos. Dios iba a traer un juicio, iba a traer un juicio, iba a hacer justicia, y le dijo que ese pueblo de Babilonia iba a ser como un huracán que arrasa con todo. Por ende, él entendió, aleluya, que la higuera no iba a florecer, que las vides no iban a dar su fruto, ni el olivo iba a dar aceituna, ni los labrados iban a dar mantenimiento, el pasto no iba a crecer, las ovejas iban a morir y las vacas también iban a morir, o se las llevarían los babilonios. O sea, vendría hambre, vendría un desastre, una catástrofe gigante para Judá, para Jerusalén, a causa del pecado, a causa de la injusticia, a causa de las inmoralidades, a causa de los robos, de las opresiones, de la avaricia, de la injusticia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso iba a traer una caída en la economía del pueblo de Judá y del pueblo de Jerusalén, porque la vida de ellos consistía fuertemente en la labranza y en la crianza de animales. Ese era el fuerte que tenía como sustento el pueblo de Judá, y a través de eso ellos comerciaban, ellos vendían, ellos ganaban, aleluya. Así por medio de aquello Dios los sustentaba, pero eso iba a ser golpeado por Dios. Ese sustento lo iba a quitar Dios a causa de la desobediencia. Entonces sabía
Habacuc que él también tal vez iba a ser golpeado por esa hambruna que iba a venir al pueblo de Judá. Y si nosotros leímos Lamentaciones, podemos ver cuán grande fue la ruina por causa del pecado para el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Jehová. Pero nosotros podemos ver a un hombre de fe. Podemos ver a un hombre de fe. Es por eso es que el apóstol Pablo, con una certeza tan grande, que le dice al pueblo de los romanos, al pueblo de Dios, le dice, porque escrito está, el justo por fe vivirá. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que eso había sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y no solamente había sido inspirado, sino que había sido vivido por un profeta que se llamaba Habacuc. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Y también tenían que vivirlo todos los justos que estaban en ese tiempo en el pueblo de Judá. Tal vez eran pocos, pero lo habían. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Gloria a Dios para siempre. Dice, me gozaré. Sí. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, en la cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En su canto de alabanza, en su oración de gratitud hacia Dios, dice que Dios le fortalecería sus piernas. Aleluya. Que Dios le fortalecería sus piernas como un siervo. Y como un siervo se iba a encumbrar en las montañas, en lo alto, aleluya, donde no pasara el peligro por él. Aleluya. Eso nos da a entender que cuando tú eres justo y confías en Dios, pese a las dificultades, Dios te fortalece tus pies, Dios te fortalece tus rodillas. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! Dios fortalece los pies, las piernas, para que su hijo no dejen de doblarla, para que su hijo no dejen de orar. Aleluya. Para que su hijo no dejen de saltar como becerros en la manada. ¡Aleluya! Para que su hijo no deje de correr para servir a Dios. Aleluya. El salmista David dijo, Señor, oh Jehová, ensancha mi corazón y correré a ti. Aleluya. Ensancha mi corazón y correré a ti. Aleluya. Que Dios ensanche nuestro corazón para que podamos correr hacia Jehová, para que podamos correr hacia la casa de Dios para servir al Señor, para que podamos correr para predicar el evangelio de Dios. Aleluya. Para que podamos correr obrando en justicia, en la justicia de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Póngase en pie, amado hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra que Dios nos tenía hoy para esta tarde. Que Dios te bendiga, amado hermana, amado hermano. ¿Qué decía la escritura que leíamos? La justicia de Dios, la buena voluntad de Dios, el socorro de Dios, la ayuda de Dios, aleluya, se muestra o se revela de fe en fe. Por la fe Dios se revela a los hombres. Por la fe los hombres reciben la ayuda y el beneficio de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano. Vamos a orar por medio de esta, dándole gracias a Dios por esta palabra que hemos compartido en esta noche ya, con la ayuda de su Espíritu Santo, porque sin la ayuda de Dios nada podemos hacer, nada. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a esta iglesia, Dios bendiga a su pueblo. Vamos a orar. Amado hermano, si alguno tiene alguna necesidad que Dios le cubra, que usted cree por medio de la fe que Dios se la puede cubrir
o contestar hoy. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! En este culto, en este lugar, aquí y ahora, está abierta la oportunidad para que usted pueda, por fe, a buscar la bendición de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Padre celestial, Señor de los cielos y de la tierra, poderoso Salvador, te damos la gloria, Jehová, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Tu palabra, Dios Todopoderoso, ha sido predicada, Jehová de los ejércitos. Bendice, amado Dios, a esta iglesia. Bendice, oh Jehová, a tu pueblo. Bendice, Jehová, a cada familia, cada hogar, aleluya, cada hombre y mujer de Dios que está en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amado Dios, sigue obrando en esta actividad, Padre Celestial, conforme a tu bendita gracia, conforme a tu fidelidad, poderoso Salvador. Síguenos bendiciendo por medio de tu palabra, síguenos bendiciendo por medio de tu Espíritu Santo. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendice a todos los hombres que hoy día se han congregado en este lugar y los que se seguirán congregando. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, poderoso Salvador. Entregamos, Señor amado, esta oportunidad que se me ha dado, que se me ha concedido para predicar tu evangelio maravilloso, Salvador, en el nombre bendito y glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Demos las glorias a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios para siempre. Y dejo mi oportunidad a nuestro pastor que me antecedía.